fisioterapeuta y coordinadora de fisioterapia de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Soy la investigadora principal del estudio de exoesqueleto de ABLE. Frenar el progreso de la enfermedad, ya que al ser neurodegenerativa pues siempre es una lucha un poco contra el tiempo. Y bueno, sí que vemos que en muchos casos, aparte de poder frenar esa evolución, pues se consiguen mejoras y avances en el estado de los pacientes. La robótica nos ayuda mucho en la rehabilitación porque es una herramienta muy útil para sacar el máximo potencial al paciente, ya que hay veces que con la terapia convencional, la terapia manual, pues hay límites que no podemos superar, tanto de tiempo como de esfuerzo. En el exoesqueleto de ABLE nos estamos dando cuenta que los pacientes con esclerosis múltiple tienen unos síntomas diferentes y una forma de actuar diferente con respecto al exoesqueleto. Responden muy bien, pero también tienen una serie de limitaciones que a lo mejor con otras patologías no nos encontramos. Hola, soy Adrián Vélez, soy fisioterapeuta en la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Lo que más nos ha gustado del ABLE, el tema de la ligereza del dispositivo, el poder manejarlo para la hora del montaje y el desmontaje con pacientes con especial dificultad a la hora del movimiento, es algo bastante positivo para su manejo. A la hora de colocar las medidas particulares de cada uno de los participantes en el estudio, también es un resultado bastante ágil. El hecho de que sea a través de un sistema de clics y que no haya que utilizar tantos velcros hace que sea bastante rápido a la hora de montarlo y desmontarlo. Y luego también el sistema de giro que tiene nos ha parecido bastante interesante, el hecho de que apoye al terapeuta a la hora de hacer el giro con el paciente. El propio dispositivo, el software que utiliza, de que la interfaz sea muy intuitiva, muy visual, con puntos donde podemos ver el desplazamiento del peso dentro de cada uno de los pasos, pues el hecho también de poder limitar por los porcentajes de ayuda, hacer que el paciente alcance sus límites y que esté dentro de un dispositivo que sea independiente del aparato que se pueda unir a través de un imán. Facilita también la interacción que pueda tener el terapeuta con el paciente. El hecho de poder trabajar de forma automatizada un aspecto tan importante como la marcha, con un sistema que te da un feedback como el ABLE, resulta bastante positivo y ellos también lo notan. O sea, han podido aplicar todos esos conocimientos, todas esas sensaciones que van ganando dentro de la repetición de los pasos a su día a día, y lo cual es bastante importante. Además, todos aquellos pacientes que precisamente no pueden biprestar por sí mismos o que tienen grandes dificultades para mantenerse de pie durante largos periodos de tiempo, el hecho de verse de pie y haciendo ejercicio dinámico como es la marcha, que es algo muy funcional para esas personas, pues claro, emocionalmente también tiene un impacto verdaderamente positivo. Pues hemos aprendido que hay ciertas dificultades añadidas dentro de lo que es el manejo del paciente con esclerosis múltiple en general sistemas de robótica. Al tener un conjunto de síntomas variado que quizás no esté centrado exactamente solamente en uno, sino que puedas tener un paciente que tenga dificultades del equilibrio, pero a la vez también un patrón hemipléjico y a la vez también un patrón con cierta afectación cognitiva, que el el exoesqueleto se vea más desafiado dentro de cada una, y eso ha hecho que vayamos mejorando poco a poco en las características del mismo y el desarrollo tanto de hardware como de software. En cuanto a aspectos positivos, pues es verdad que es un sistema que tiene soluciones bastante inteligentes respecto del montaje y el desmontaje, lo cual lo hace bastante ágil. Luego también el hecho de, por ejemplo, para el acceso del paciente, que tenga un modo de transferencia propio, que levanta la pierna facilita la introducción del paciente dentro del aparato, pues también nos parece algo muy interesante. La interfaz y el software que utiliza lo vemos bastante intuitivo, que otros dispositivos pues, por lo general no tienen. La oportunidad, tanto para nosotros como profesionales como para los pacientes, de usarlo. Una esperanza, sobre todo para los pacientes. Hay muchos pacientes que en su vida normal no pueden ponerse de pie, no pueden caminar,
y gracias al exoesqueleto son capaces de hacerlo. Y luego mucho trabajo de todo tipo, tanto para los fisioterapeutas, es un trabajo extra, pero un trabajo en el que logras aprender mucho, sacas muchas conclusiones, hace que tu trabajo sea mejor, y para los pacientes porque es un sobreesfuerzo que en su día a día no tienen y que les hace mejorar y sobre todo tener como una meta, ¿no? un estímulo, que si hoy das 4 pasos, mañana das 6, el otro día das 8, y esa recompensa luego al final de la sesión.